Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Recientemente se ha escuchado a algunas organizaciones relacionadas con sindicatos, relacionados con algunos diputados, eh, organizaciones laborales promoviendo un impuesto o una contribución solidaria a las empresas que están bajo el régimen preferencial de zonas francas. Vamos a tratar de analizar en este programa la conveniencia o no de ese impuesto. Hay que aclarar que, de acuerdo con la estructura productiva del país, hay dos tipos de empresas, unas que operan bajo el régimen de zonas francas y otras que operan bajo el régimen definitivo. El régimen especial o el de zonas francas representa alrededor del 12% de la producción nacional y alrededor del 11% del empleo. Y especialmente se le da oportunidad a jóvenes provenientes en su gran mayoría de colegios técnicos o de educación pública, donde de acuerdo con la última encuesta del INEC, la tasa de desempleo en el rango de edades de 15 a 24 años es del 50%. O sea, de cada 2 jóvenes que sale a buscar trabajo, solo el 50% lo encuentra. Pero además, la tasa de desempleo del país de un 24%, cuando la separamos por géneros, el 30% de desempleo se da en mujeres, comparado con un 22% en hombres. Precisamente empresas en zona franca dan posibilidades de mayoritariamente a jóvenes y si tomamos la historia de los últimos 10 años, resulta que el régimen definitivo viene creciendo a una tasa promedio del 2.5% anual, mientras que las empresas que están en el régimen de zona franca crecen aproximadamente al 9% anual. Entonces, el establecimiento de un impuesto o una contribución solidaria no solamente, en mi criterio, es ilegal porque hay un contrato entre el gobierno de la República y esas empresas que literalmente dice que todo aquello que afecte la base imponible sería ilegal, sería un cambio de reglas de juego que pondría a estas empresas en inseguridad jurídica y por lo tanto con derecho a denunciar legalmente esos contratos, sino que a su vez, dado que de la inversión extranjera directa que ingresa al país, aproximadamente 2.500 millones de dólares por año, cerca del 70% de esos recursos vienen del régimen de zonas francas. Y como un 80% de esos fondos provienen de reinversión de utilidades obtenidas en el país por esas empresas. De manera tal que un impuesto es odioso en el tanto en que espanta los capitales. Tendría un efecto de restarle competitividad al país ya afectada incluso por su calificación de riesgo B en comparación con otras latitudes, pero además porque en este concierto de países internacionales estamos en una ardua competencia detrás del capital extranjero para invertir. De acuerdo con estudios hechos por la Coalición de Iniciativas Costarricenses para el Desarrollo, CINDE, 15 países, de 15 países competidores con nosotros, ninguno está hablando de quitarle exoneraciones a las empresas en régimen de zona franca, sino más bien están pensando en ver cómo ofrecen mayores incentivos para atraer más capital. Y uno de esos países más preocupantes para nosotros es Panamá. Panamá, que está muy cerca nuestro y muy cerca de los Estados Unidos y que tiene a su vez la ventaja del canal, acaba de dictar una ley para darle beneficios tributarios a empresas extranjeras que se movilicen
a ese país. Pero además, a propósito de esta pandemia, se dice que en el nuevo normal, muchas compañías de origen americano van a reubicar sus operaciones, la mayoría que estaba ubicada en el Asia, en lo que se llama técnicamente un nearshoring, o sea, reubicar la operación de esas empresas en lugares más cercanos a los Estados Unidos. Y Costa Rica tiene una ventaja en ese sentido. CINDE considera que hay una oportunidad para sacarle provecho a este rediseño de las distintas industrias ubicadas en el sudeste asiático. Pero además, el gobierno recién anunció que considera de interés público el hub de compañías en régimen de zona franca, especialmente en ciencias de la vida, donde en este país se fabrican válvulas de corazón, se fabrican catéteres, se fabrican prótesis, se fabrican lentes de contacto y muchos de los cuales son equipos de alta precisión que requieren mano de obra femenina, disciplinada en ese sentido. De manera tal que, por más que lo llamen contribución solidaria o impuesto, me parece a mí que las consecuencias serían funestas porque está demostrado en estudios de CINDE que la contribución en términos de empleo, pagos de cargas sociales, contribuciones al INA y otras superan por los supuestos impuestos que se han dejado de recaudar por este régimen. Incluso se dice que la relación es de 1.4 veces. Por cada dólar de beneficio tributario que se le da a las empresas en zona franca, se genera 1.4 veces más. Además, está demostrado que en zona franca pagan al año 500 millones de dólares de cotizaciones a la Caja Costarricense del Seguro Social, cualquier otra empresa. Es el 11% de las cotizaciones totales de la Caja del Seguro Social. Y se pagan también alrededor de 32 millones de anuales al INA y se hacen con locales por más de 2.000 millones de dólares, donde un gran componente de eso es a las MIPYMES. Cerca de 4.000 micros, pequeñas y medianas empresas del país están encadenadas con las empresas del régimen de zonas francas. O sea que cualquier afectación a esas compañías no solamente se afecta a su operación, sino todo el ecosistema que se mueve alrededor de ellas, llámese el empleo, la caja, el INA y las micros y pequeñas empresas del país. Por el contrario, creo que los señores congresistas deberían preocuparse no de apoyar impuestos a las zonas francas, sino más bien de ver cómo se puede ayudar más a las compañías en el régimen definitivo para que en vez de crecer al 2,5% podamos igualar, ojalá, el crecimiento que tienen las empresas en zona franca del 9% anual. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.